Que Dios les bendiga. Siempre es una bendición poder visitar esta comunidad de fe y compartir la palabra del Señor, que nos edifica, que nos consuela. Así que quiero invitarle directamente a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Lo van a poner en la pantalla, pero si usted lo puede abrir en su Biblia, le animo a que lo pueda buscar en su Biblia. El mensaje de esta mañana, tarde, tiene mucha relación con el último canto que estuvimos entonando y se titula Paz en medio de la tormenta. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Marque muy bien eso. Si usted tiene su Biblia a la mano, subráyelo. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ore conmigo para pedir el consejo de Dios esta mañana. Amado Dios y buen Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos esta mañana como comunidad. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has otorgado durante la pasada semana. Confiando, Señor, que son nuevas tus misericordias para con nosotros en Cristo Jesús. En esta hora, Señor, después de alabarte, bríndanos tu sabiduría, tu consejo eterno a través de tu palabra, que nuestras vidas puedan ser edificadas, exhortadas y consoladas por tu amor a través de las Escrituras y el poder de tu Espíritu Santo. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Amén y amén. ¿Le podemos dar una ofrenda de alabanza al Señor? Es posible, a menos de que haya algún marinero entre nosotros, que ninguno de nosotros haya tenido que experimentar una tempestad en el mar. Yo tampoco. Y no por eso carecemos de autoridad para predicar este pasaje de la Escritura. En Centroamérica, donde yo resido, es muy común entre los meses de agosto a octubre experimentar la llegada de tormentas tropicales, huracanes, el paso de tifones, una serie de cosas. Es bastante complicado. Algo parecido estamos empezando a experimentar en las zonas de Esmeraldas y eso seguramente va a llegar acá en los próximos meses. No nos debemos asustar, sino mantener nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Pero son parte de esos cambios climáticos y siempre nos mantienen en zozobra, en angustia, se dan alertas meteorológicas y demás. Es bastante complicado. Pero además de las tempestades como esta que se levanta en el mar, hay tempestades que vienen a nuestra vida de otro tipo y que son más reales y que tienen un impacto más directo en nosotros. A veces estamos enfrentando tempestades en el trabajo, tenemos problemas con compañeros, tenemos problemas con nuestras autoridades. A veces tenemos tempestades en el hogar, cuando la comunicación en el matrimonio está teniendo fallos, cuando la crianza de los hijos se vuelve cada vez más desafiante, cuando aquellos que tienen hijos adolescentes o jóvenes están luchando con el hecho de que ellos puedan tener claridad acerca de su fe, o de que no quieren venir a la iglesia con usted, o de que usted lo está viendo que se está yendo por otros caminos y cómo lidiar con eso. A veces estamos enfrentando la tempestad de haber perdido el trabajo y de sentir que nos está lloviendo todos los días y que nos estamos inundando y que no tenemos cómo sacar toda esa agua y la situación se pone cada vez más compleja, cada vez más difícil. Empecemos por responder la pregunta en este pasaje, ¿qué significa tempestad? En el griego original en el que fue escrito este pasaje bíblico, la palabra tempestad viene de una palabra griega que es la palabra seismos, que es la base también para la palabra sismo o terremoto.
Es decir, que cuando la Escritura habla de tempestad en este pasaje, uno pudiera entenderlo desde otra perspectiva como un gran sismo, como un gran terremoto. Y en medio de una situación que la hemos experimentado aquí en este país, uno se pone nervioso, uno se pone angustiado, se pierden las comunicaciones, ¿verdad? Se pierde la señal de internet, de celular, entramos en zozobra, no sabemos si viene alguna réplica, estamos en constante temor. Es parte de experimentar estas situaciones. Pero también la Escritura, en el pasaje que leímos, dice que se levantó una tempestad pequeña, mediana, ¿cómo era? Una gran tempestad. Y la palabra que usa el idioma bíblico para describir la palabra que nosotros traducimos como grande, es una palabra que sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Y le quiero preguntar a usted, aquí todos hemos ido a la playa, o hay alguno que no conozca el mar. ¿Quién no conoce el mar? Nadie. Todos hemos ido a la playa, ¿cierto? Qué bueno, qué bueno. Ok, ¿a cuántos los ha revolcado una olita? No una gran ola, una olita los ha revolcado. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, a veces uno no entra al mar porque el mar está bravo, dicen, ¿verdad? Y uno ve las olas esas grandes. Y el que ha tenido alguna destreza ahí, lidia con eso, haga de cuenta que eso que para usted es grande, en ese pasaje de la Escritura, estaba multiplicado 1.000.000 de veces. Porque es lo que dice la Escritura, y si la Escritura lo dice es porque es la verdad de Dios. Así que esa era la tempestad que se le había levantado a estos hombres que estaban junto a Jesús en aquella barca. Era una situación compleja. ¿Cuántas veces nosotros también hemos experimentado lo mismo? Sentimos que nos está cubriendo una gran ola y como cuando nos revuelca una ola, nos queremos levantar y viene otra y nos vuelve a tirar y nos queremos levantar y medio vamos por ahí y nos vuelve otra más y así. Y estamos en una situación difícil, compleja, angustiante. Eso estaba experimentando ese grupo de hombres allí en el mar de Galilea. Miren lo que dice Mateo. Mateo dice que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca se hundía. Versículo 37 de lo que dimos lectura. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces no solamente era que los llevaban de un lado para el otro, no solamente que les llovía bueno, como las lluvias que hay ahora en nuestro país, aquí en la ciudad, sino que se les estaba llenando de agua la barca. O sea, era una cosa tras otra. Es como esos momentos cuando tú sientes que se te juntan las 10 plagas de Egipto en un solo momento. Y que sales de Guatemala para entrar en Guatepeor. Perdón si los hermanos de Guatemala nos están viendo. Un dicho usamos por acá. Y después entramos a otro y otro problema. Y tú no ves la luz al final del túnel. Y sientes que ¿qué he hecho? ¿Qué pecado he cometido, Señor? ¿Por qué me sucede esto? Una historia similar en la Escritura a esta situación que viven los pescadores con Jesús es la historia de Jonás. Jonás, un profeta de Dios, recibe una encomienda de llevar el mensaje de arrepentimiento a una nación llamada Nínive. Y Jonás decide tomar un barco para ir a otro lado, porque él no quería predicarle a los ninivitas. No quería que los ninivitas se convirtieran, se arrepintieran y entonces Dios los perdonara. Eso es como aquellos que no le quieren predicar a la suegra, quieren que se vaya al infierno. Una cosa así es malo, eso es malo, muy malo. Usted tiene que predicarle hasta a su peor enemigo. Sí, porque no debería tener enemigos, empezando por ahí. Debemos estar en paz con todos, dice la Escritura. Porque si no estamos en paz con todos, no veremos al Señor. Se quedará aquí, ¿verdad? Yo nomás le digo, pero para que usted tome nota. Entonces, él no quería que se arrepientan, se fue para el otro lado. ¿Qué dice Jonás, capítulo 1, versos 4, 5 y verso 13? Lea conmigo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron en el mar los enseres que había en la nave para que se descargara de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué hacía Jonás? Se había echado a dormir. Qué linda vida. Él era el causante del problema y estaba durmiendo. Verso 13. Aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido. Al igual que estos marineros, los discípulos de nuestra historia también lucharon para estabilizar la nave. No olvidemos que eran hombres experimentados en estas tareas marítimas. A eso se dedicaban. Ellos sabían de qué se trataban estas experiencias, pero fracasaron. Curiosamente, encontrar este paralelo con la historia de Jonás nos permite ver cómo al verse afligidos los marineros lucharon para que la nave no se hundiera mientras Jonás dormía. Igualmente la Escritura nos dice que ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo, y es allí cuando los discípulos entraron en pánico. Mira lo que dice Mateo respecto a esto. En Mateo dice que los discípulos clamaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En la versión de Marcos de la misma historia, dice que ellos gritaban, Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Pero Lucas dice o narra en su investigación que los discípulos empezaron a decir, Maestro, Maestro, que perecemos. Sea como sea, debido a esto que estamos observando, podemos ver que había un sinfín de gritos clamando ayuda a Jesús, a tal punto que interrumpieron el sueño del Señor. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, también entramos en un estado de desesperación y no sabemos qué hacer. El problema es que en vez de gritar para despertar a Jesús, si es que fuera que él estuviera dormido, empezamos a gritarle al marido. Los padres en la casa le empiezan a gritar a la mujer y le empiezan a gritar a los hijos. Los hijos empiezan a gritarse entre ellos, le empiezan a gritar a los padres, les empiezan a faltar el respeto. Ya pierdes el control, le empiezas a gritar a tus amigos. Vienes a la iglesia y le gritas al pastor. No, si la cosa... Después tu equipo va perdiendo y vas a hacer huelga para que voten al técnico. No, la cuestión se pone desastrosa. Pero ¿a quién debemos clamar? Pero no hacemos eso, hermana. No clamamos al Señor. Nos empezamos a estresar, nos dejamos llevar por la angustia, nuestros estados de ánimo cambian, nuestro carácter empieza a experimentar una serie de situaciones y empezamos a gritar, a estar malhumorados, a estar de mal genio y nos desquitamos con el que más interesado está en ayudarnos, con Dios, y no venimos a la iglesia. Y nos perdemos, nos desaparecemos. Y nuestra gran excusa cuando después nos vemos con el pastor, que se han de haber dicho es, pastor, es que he tenido mucho trabajo, pastor, es que estaba atravesando unos problemas. Y el pastor seguramente le va a decir, pero si ahí es cuando más tienes que venir aquí, pues hijito. Pero es cuando más nos alejamos. Perdemos de nuestra visión que el Señor está allí en el barco con nosotros. Perdemos delante nuestro, perdemos la vista de que la solución está allí más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Pero nos dejamos llevar por las olas, de un lado a otro, sin rumbo, sin saber qué hacer, porque nos volvimos presa de la situación. En el capítulo 8 de Mateo, versos 23 y 27, vemos cómo el Señor calma la tempestad. Y desde la perspectiva de Mateo, en su narrativa, Él nos dice que Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Curiosamente, mientras estaba ocurriendo todo este caos en aquel barco, en aquel bote, los discípulos pensaban que su fin había llegado. Nuestro Señor en ese mismo momento estaba durmiendo plácidamente en la popa del barco, recostado sobre un cabezal.
el tiempo gramatical usado para describir esta acción de Jesús describe a Jesús pacíficamente dormido. Cuando usted leyó conmigo, le hizo el pasaje, dice que él había trabajado todo el día. Él estaba igual que usted y que yo, cansado, porque aunque era Dios, también era hombre, era ser humano como usted y como yo. Él estaba cansado, había tenido que orar por un montón de gente, predicarle a otro montón, visitar a mucha gente, estaba cansado. Porque a veces la gente cree, pastor, que solo ellos trabajan. Los pastores somos unos vagos que solo venimos aquí y predicamos de vez en cuando. También trabajamos. Esta es nuestra vocación. Este es nuestro trabajo. Este es el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Es un trabajo igual. No crea que usted solo trabaja. A veces creen que el líder no me entiende porque él no tiene el trabajo que yo tengo. No, es que a veces en la casa pasa. Mujer, le dice el hombre, tú no me comprendes que estoy cansado. Como que ella no trabajara en la casa. Cambien un día y va a ver que la mujer va a regresar y va a decir, facilito lo que tú haces. Y el hombre, mi amor, nunca más hagamos esto. Por favor, devuélveme mi puesto. Porque en la casa se trabaja mucho más que afuera. Oiga, es tremendo. Se lo digo porque me ha tocado hacer los quehaceres también. Es difícil. Pero allí perdemos de perspectiva las cosas. Jesús estaba cansado al igual que ellos. Pero Él es el vivo testimonio de una persona que ha aprendido a depositar su confianza en el Señor, nuestro Dios. Un versículo que todo niño que ha nacido en el Señor aprende para orar antes de dormir es aquel que dice el Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo recurrentemente tengo una discusión con mi esposa en el sentido de que hay alguna cosa límite que hay que pagar, alguna cuenta, alguna situación, y yo estoy a veces viendo televisión o durmiendo. Y ella va, no entiendo, ¿cómo es que puedes dormir? Pero es que tenemos que cubrir esto de acá. Tranquila, mujer, el Señor proveerá. Es que me desespera ver que no haces nada. ¿Qué quieres que haga? Que me levante. A ver, voy a levantar. Ya, estoy haciendo algo. No, pero ¿qué vas a hacer? El Señor proveerá. No, no me digas el Señor proveerá. ¿Qué vamos a hacer? El Señor proveerá. Esperar que el Señor va a proveer. Oiga, yo me imagino que para esa muchacha debe ser frustrante eso, ¿verdad? Pero siempre, ¿qué ha pasado? El Señor provee. Y yo le digo, ¿viste, mujer de poca fe? Ahora, no crea que ella tiene poca fe. A veces el que tiene poca fe soy yo. Y también me da la misma lección. Confía en el Señor. El Señor va a solucionar esto. El Señor conoce tus sueños, tu corazón. Tranquilo. Porque perdemos de vista al Señor en medio de la dificultad. Fácilmente perdemos de vista. En la historia de Jonás, para regresar a esta historia paralela que estamos leyendo, los marineros despiertan a Jonás, así como los discípulos. Despertaron con sus gritos y clamor al Señor. Echan suertes y se dan cuenta que la tormenta se debía a la presencia de Jonás en el barco. Y le dicen, ¿qué has hecho tú? ¿Por qué se ha levantado esta gran tempestad a tu causa? Jonás le explica y les dice, tómenme, échenme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás capítulo 1, versos 11 y 12. Sin embargo, dice la Escritura que esta opción no les pareció bien a los marineros. Y como leíamos en el versículo 13 de este pasaje, dice la Escritura que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Sabe qué describe esta situación? Esta situación nos describe que muchas personas son como estos marineros. Sí, y puede ser que estemos aquí reunidos esta mañana quienes nos parecemos a ellos. Porque aunque se les ofrezca el camino a la salvación, esas personas deciden seguir esforzándose por resolver sus problemas por sus propias fuerzas, aún en las peores situaciones de la vida. Es decir, en medio de la dificultad, en medio de su situación apremiante, viene el consejo.
viene la ayuda, pero no. Les puede su orgullo, les puede su aparente, yo lo puedo todo, pero lo que realmente eso está demostrando es que somos cobardes. Es que carecemos de valor para aceptar la situación que estamos viviendo. Muchas veces no nos gusta que nos digan un consejo, porque a veces el consejo tiene que ser la necesaria confrontación, de que alguien nos dé una pequeña bofeteada para despertar, de que ese problema no llegó porque sea una prueba, porque sea algo que Dios ha permitido, sino la consecuencia de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones. Pero nadie quiere reconocer que se equivocó. Nadie quiere reconocer con facilidad que tomó una mala decisión. Y nos dejamos llevar por todas estas cosas. Contaba esta mañana y recordaba que un amigo en una reunión de discipulado, un empresario llegó y nos contó cómo había entrado en quiebra. Y empezó a llorar, a quebrantarse, lo animamos, oramos por él, le dimos palabra de Dios para animarlo. Pero al final de esa reunión yo le escribí internamente a los demás discípulos y les dije, vean, yo creo que este muchacho no nos contó todo. Y debe estar pasando hambre porque estaba en quiebra, no debe tener dinero para nada. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y mañana nos reunimos, hacemos un gran mercado y se lo llevamos? Sí, pastor, me dijeron todos, vámonos. Nos fuimos al siguiente día al supermercado, hicimos una gran compra de víveres, ¿verdad? Todo lo que más podíamos, lo que se nos ocurría que pudiera necesitar. Y bueno, fuimos a la casa de él. Cuando llegamos a su casa, yo toqué la puerta, él abrió la cortina de la ventana y recuerdo claramente como si fuera ahora mismo, cuando él me empezó a decir con sus ojos llorosos, no, pastor, no me haga eso, pastor, váyanse, no, pastor, por favor, no me haga eso. Y yo le digo, hermano, venimos a ayudarte, venimos a apoyarte, déjanos pasar. Estás pasando un momento difícil, venimos a estar contigo, venimos a darte una mano, porque ahora tú la necesitas. No, pastor, no me haga eso. ¿Qué estaba hablando? Su orgullo. Porque a veces, cuando creemos que ya no tenemos más solución, lo que impide que salgamos de nuestra necesidad a veces es el orgullo. Es el reconocer que te equivocaste, o que estás haciendo mal las cosas, o que tomaste malas decisiones, o que no estás buscando a Dios. Muchas cosas pueden estar siendo la razón por la que estás viviendo esa dificultad. O muchas veces también es Dios permitiendo una prueba para formar tu carácter, porque sabe que hay orgullo ahí que necesita ser desarraigado, que necesita ser arrancado, que necesita ser sacado de ti, para que entonces el Espíritu Santo pueda gobernar tu vida. Su mujer, muy sabia, bendito sea Dios, ¿qué hiciéramos si nuestras esposas sabias se le acercó y le habló y le dijo, mi amor, tú sabes que estamos pasando mal momento. Ellos solo han venido a ayudarnos, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, déjalos pasar. Y él escuchó a su esposa. Es bueno escuchar a la esposa, a veces. No siempre, a veces. El Señor le da discernimiento para identificar cuándo escucharla. No siempre, a veces. Ese era un momento que había que escucharla. Y él la escuchó. Nos abrió la puerta y entramos. Lloraba el hombre, se quebrantó. Fue una experiencia tremendamente impactante. Yo, como eran mis amigos y su pastor, y ya entrado en confianza, soy medio confianzudo, me dio ganas de tomar un vaso de agua y me fui a la cocina. Y abrí la refrigeradora, la hermana venía atrás de mí, pastor, no. Porque al abrir la refrigeradora efectivamente me iba a dar cuenta de que ahí no entraba ni una cucaracha porque no había qué comer. ¿Qué comer? No había nada, estaba vacía esa nevera. Porque, ¿sabe qué es lo que nos dificulta? Repito nuevamente, enfrentar nuestras crisis, nuestros problemas, es reconocer que necesitamos ayuda. La solución a nuestros problemas empieza en reconocer que necesitamos ayuda. Y esa ayuda puede ser un consejo, esa ayuda puede ser una oración, esa ayuda puede ser una palabra de ánimo,
Esa ayuda puede ser que alguien camine contigo. Esa ayuda puede ser también una exhortación, puede ser una represión, puede ser una confrontación para que tú reconozcas que posiblemente lo que estás viviendo es porque tú cometiste algo que no era agradable a Dios y que no es una prueba, que no es un ataque del maligno, sino que te metiste tú solito en esa tormenta. Así también, recordaba al estudiar este pasaje cuando el año pasado tuve una crisis yo financiera por unas malas decisiones mías. Había comprado, me emocioné comprando algo que no era el momento para comprar y me desfasé en mi presupuesto. No solo son las mujeres las que compran compulsivamente, los hombres también compramos compulsivamente. Pues no es una cuestión de género, es una cuestión de nuestra humanidad. Así que me desfasé de mi presupuesto. 2 meses me estuve atrasando con el arriendo de la casa. Lo pagaba, pero atrasado. Y no me sentía bien. Así que fui donde un amigo mío, un pastor allí en Costa Rica, con el que trabajamos, mi mentor, un empresario, y le conté la situación. Y me acuerdo que él abrió su cajón para sacar una chequera y decirme, ¿cuánto necesitas, pastor? Y yo le digo, no, yo no vine a pedirte plata. Vine a confesarte y a compartirte lo que hice y por qué creo que estoy en esto. Y necesito de ti 3 cosas. Cerró el cajón y me dijo, ¿cuáles? Primero, necesito que ores por mí. Segundo, que me des tu consejo con ideas para salir de esta situación. Y tercero, no me dejes solo. Camina conmigo hasta que salgamos de esto. Y él me dijo, Jorge, cuenta conmigo. No pasó 1 mes y medio, 2 meses que habíamos superado la situación. Y él la cuenta esta experiencia ahora. Porque muchas veces no necesitamos que nos den una ayuda física o financiera. Necesitamos es que alguien ore por nosotros, necesitamos que alguien camine con nosotros y alguien que nos brinde un consejo. O también hacer lo que yo hice, confesar un pecado, una mala decisión, un error. Porque allí empieza el camino para solucionar o enfrentar toda dificultad que podamos estar viviendo. Ahora, el temor nos hace entrar en pánico. El temor nos hace entrar en angustia. Estos hombres, tanto en la historia de Jonás como en nuestra historia del Evangelio, con Jesús, perdieron la calma. También no podemos decir que perdieron su fe totalmente, porque al final llamaron a Jesús o buscaron al Señor de la forma en que nosotros deberíamos también clamar a Él. Pero, ¿por qué les dice el Señor hombres de poca fe? Las palabras poca fe en el idioma griego en el que fueron escritas significa una falta de confianza. La palabra temer o temor que se traduce aquí es de una palabra griega, un adjetivo que también se puede traducir como cobardía. Déjeme decirle, amado hermano, que el momento en que tú crees que estás siendo fuerte por la manera llena de orgullo que estás enfrentando la situación, no es valentía, es más bien cobardía. Porque los valientes son aquellos que reconocen que necesitan ayuda. Los cobardes son los que se esconden detrás de su orgullo, creyendo que pueden solucionar los problemas por sí solos, pero no lo podrán lograr. Siempre es mejor hacerlo al lado de otros, hacerlo en conjunto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, enfrentar a la situación como familia, venir a la familia de la fe, a nuestra comunidad para encontrar apoyo en nuestros hermanos y enfrentar juntos esa situación difícil y celebrar juntos también esa victoria. ¿Y sabe por qué? Porque la fe requiere valentía. Confiar en Dios, descansar en Dios es un acto que implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Y nuestra firme confianza en la providencia del Señor. Esa providencia que el Señor traerá sobre nosotros para darnos su paz, aún en medio de las peores situaciones. Todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las que van a amenazar con destruirnos. Pero es importante no dejarnos intimidar por ellas y mantener nuestra confianza firme, nuestra fe prevaleciente, creyendo siempre en que Dios realizará el milagro a favor nuestro y Jesús calmará la tempestad que está atacando nuestras vidas. El Señor tiene la solución y el Señor está ahí en el barco con nosotros, pero en medio de la dificultad no lo podemos ver.
se nos olvida. Y eso no es malo, no es un pecado. Lo único que revela es nuestra frágil humanidad y nuestra profunda necesidad de cada día más acercarnos al Señor y aprender a vivir una vida de confianza en Él. Hay 4 aspectos importantes con los que quiero terminar esta reflexión en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que le dijeron los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y eso nos enseña 3 cosas allí que el Señor les quiere enseñar a sus discípulos. El Señor pone muchas veces a prueba nuestra fe en el ámbito más común y conocido para nosotros. Porque el Señor tiene que moverte el piso muchas veces en aquello en lo que tú estás confiado. En aquello en lo que tú te sientes que eres fuerte, que nada te va a mover, que tú lo sabes todo, que tú todo lo conoces, que no tienes nada que aprender de otro porque tú eres el más bacán. Tú eres el bravo, tú eres el que sabe todo. ¿Qué me vas a venir a enseñar? ¿Qué te pasa? Allí, en ese momento es donde el Señor te mueve el piso como un sismo, como una tempestad, como un terremoto para desarmarte. Ahí en eso que tú crees que eres fuerte, eres cuando más debes aprender a depender de mí. Entonces por eso el Señor a veces nos pone a prueba. Porque el que cree saber algo, dice la Escritura, no sabe nada. No sabe nada. No confíes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Pon tu confianza ¿en quién? En Dios. Lo segundo que esa expresión de Maestro, no tienes cuidado que perecemos, es que las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo, nos quitan la autosuficiencia y sirven para atraernos hacia el trono de la gracia del Señor. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles, al igual que esos discípulos. Y tenemos la impresión de que a Dios no le interesa nuestras dificultades, que no contesta a nuestras oraciones. Y casi tenemos la tentación de pensar como Elías le decía a los profetas de Baal: no estará dormido nuestro Dios. Y creemos que al igual que en aquella barca, Él está dormido y no le interesa lo que nos pase. Pero es interesante como Pedro, en una de sus cartas más adelante en su ministerio, nos enseña cómo esa experiencia le enseñó a confiar en Dios. Y escribe en 1 de Pedro 5:7 lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo segundo que esta historia nos enseña es que ante la pregunta del Señor: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo les pregunto a usted, ¿cómo no iban a estar aterrorizados estos muchachos? ¿Cómo hubiera estado usted? Yo hubiera estado igual de miedoso. Más o menos yo ponía el ejemplo esta mañana de cómo se sintieron los hinchas de un equipo cuando al minuto 90 les hicieron el segundo gol. Se llenaron de temor, venían venir la goleada, lo cual aconteció. ¿Eran momentos difíciles? Sí. Y usted dirá: pastor, no tiene nada que ver el fútbol con lo que estamos hablando. Pero yo sé que algunos sufren y otros gozamos. Alabado sea el Señor. Qué bonito. Ya se dio cuenta cuál es mi equipo, ¿verdad? Por supuesto que iban a estar con miedo. Yo hubiera estado lleno de miedo también. Y yo sé y estoy seguro de que en medio de la situación adversa que vivimos muchas veces, o que pueda que ahora mismo estés viviendo, estás con miedo, estás con temor, estás enfrentando una situación de salud que no sabes qué es, o que no sabes cómo se va a desarrollar o cómo enfrentarla, o no tienes el recurso financiero para enfrentarlo, y eso trae temor. Una pérdida de un trabajo y no sabes cómo vas a enfrentar los próximos meses cuando los ahorros o la liquidación se te termine. O no sabes cómo enfrentar una tentación o una caída, un fracaso, un error, una mala decisión.
y te llenas de miedo. El Señor puso el dedo en la llaga cuando les hacía esta pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento. El mayor peligro no eran las olas que casi echaban a perder el barco. No, el mayor peligro era la evidente incredulidad de sus discípulos. Y es así como el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia en nosotros. Nuestros mayores problemas están en nosotros y no en las circunstancias que nos rodean. ¿Quieres conocer a tu enemigo? Mírate en un espejo cada mañana y podrás ver al que más lucha te hace. Tú mismo. Nosotros mismos. Porque luchamos con nuestras dudas. Luchamos con nuestras inseguridades. Luchamos con nuestra falta de confianza. Nuestra humanidad es frágil. Nuestra humanidad nos impide depositar nuestra plena confianza en el Señor. Y es por eso que Dios a veces permite que se mueva la tierra sobre la cual pisamos, para que entonces aprendamos a confiar en Él. El Señor, al hacer callar el mar y los vientos, hizo que los discípulos se preguntaran, y es la tercera lección: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me emociona leer esto porque ¿por qué tendríamos que hacernos esa pregunta? Deberíamos saber quién está con nosotros. Pero en medio del problema se te olvida quién es Dios. Se te olvida las veces que en el pasado Él ya te extendió la mano y te ayudó a salir de ese fango o de ese hueco en el que estabas hundido y en el que no encontrabas solución. Los discípulos seguramente, al ver lo que sucedía, recordaron las palabras del Salmo 89, versos 8 y 9, que dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Fue allí, al verlo actuar, de la misma forma en que nosotros lo vemos actuar a Él continuamente en nuestra vida, que podemos reconocer su grandeza, podemos reconocer su poder y sencillamente rendirnos ante Él y decirle: perdón, Señor, porque por un momento perdí de vista que tú eres mi Dios. La cuarta lección que este pasaje nos enseña es que Él reprendió el viento. ¡Ja! ¡Qué autoridad! El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que Él se dignara en dominar los elementos adversos que enfrentaban. No. Él mismo, como Dios, le ordenó a la naturaleza que se callara, a los vientos que se detuvieran, porque el Dios al que nosotros servimos es grande y poderoso. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída del hombre, del pecado. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador hace posible nuestra supervivencia. Nuestro planeta es escenario constantemente de huracanes, de tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, erupciones volcánicas, fuego, frío, epidemias, virus, violencia en las calles, sicariato, droga, asesinato, delincuencia común o organizada. Pero el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza nuestra existencia. Cuando caminamos con Jesús, podemos caminar con paz y con confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. Y que si algo nos acontece es porque su soberana voluntad así lo permite. Pero también sabemos que si nosotros estamos siendo buenos alumnos de Él, nada de eso nos tocará, porque hemos aprendido a confiar
en el Señor. Pero hay una lección más importante con la que quiero terminar. Y si bien estos 4 puntos nos dejan un importante aprendizaje, la lección más importante es el hecho de andar fielmente en los caminos del Señor. Si hacemos eso, nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades que la vida nos presenta. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos. Él no promete que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Eso no es el evangelio. Si alguien te predica un evangelio sin problema, sin pruebas, sin dificultad, huye de ahí, sal corriendo de allí. Porque en la vida hay dificultades, en la vida hay problemas. Pero lo que sí usted y yo podemos tener seguridad plena en circunstancias difíciles es de 2 cosas. Número 1, Él está allí contigo. No estás solo. Vendrán problemas, vendrán dificultades, pero Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, es porque será fiel en cumplirlo. Ellos no estaban solos en medio del mar. Él estaba allí, tan solo esperando que clamaran, tan solo esperando que reconocieran y necesitaran su ayuda. Él estaba a tu lado. No sé qué problema estés pasando, que esté atemorizando o amedrentando ahora mismo tu vida. Pero una cosa quiero decirte de parte del Señor, conforme a su palabra: no estás solo, el Señor está contigo. Pero la segunda más grande lección de este mensaje es aquello que leíamos al inicio del pasaje bíblico de nuestra historia. El Señor, al subirse a la barca, les dijo: pasemos al otro lado. Y déjame decirte lo siguiente: en el amor de Jesús y con la autoridad de su palabra, el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida. El Señor ha marcado un destino en cada uno de nosotros, y no habrá nada ni nadie que se pueda oponer a los planes de Dios en nosotros. No habrá nada ni nadie que se quiera levantar y que impida que lleguemos al otro lado del mar. Si el Señor te llamó, si el Señor te escogió y te hizo su hijo, es porque tiene planes de paz y de bendición para nosotros, conforme su voluntad, que es buena, que es perfecta y agradable. Él quiere hacer algo especial con tu vida. Él quiere hacer algo especial con esta comunidad de manera continua. Y no habrá nada ni nadie, en el nombre de Jesús, que impida que lleguemos al otro lado del mar. Así que recuerda, independientemente de lo que estés atravesando o lo que en el futuro puedas atravesar, el Señor está a tu lado y te va a llevar al otro lado, a la orilla que Él ha planeado para ti y para mí. Así que ahí donde tú estás, ora al Señor en esta mañana y preséntale tu carga, preséntale tu necesidad, preséntale tu problema y empieza por reconocer que necesitas su ayuda. Y déjame decirte lo siguiente: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, cuando tengas pena y tristeza y el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú,
pero mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Ahí donde estás, levanta tu mano y deja que el Señor la tome y te ayude a seguir en paz en medio de tu tormenta. Y no dejes que esa mano solo te tome a ti. Tómale la mano al que está al lado tuyo y levántalo. Y dile: vamos a adorar al Señor, porque Él está aquí con nosotros. Tómale la mano al que está al lado tuyo y dile: levántate conmigo, vamos, levántate, levántate, ponte de pie. Vamos a adorar al Señor.